Hoy queremos conversar sobre la seguridad social a la luz de las reformas. El país se compone de 5 millones de micronegocios, que son empresas que no podrían cumplir a cabalidad las exigencias de esta reforma. Los impactos que tienen la pensional y la laboral son unos impactos más de corto plazo, como ustedes mismos lo dicen en el informe de coyuntura. Entonces, Daniela, yo quisiera que comenzáramos hablando sobre los impactos fiscales que la reforma laboral y la reforma pensional podrían tener sobre los ingresos del Estado. Se habla mucho precisamente que el impacto que podría tener la reforma laboral sería más indirecto y la reforma pensional sería más directo. ¿En qué sentido me refiero? En el sentido de que la reforma pensional tiene unos costos fiscales ya ampliamente explicados por los diferentes gremios y instituciones de análisis económico en el país, pero de la reforma laboral se habla más de un impacto directo que tendría a través, digámoslo así, del aumento en los costos laborales y que eso implicara tener unos recaudos tributarios menor para el Estado. Daniela, ¿qué nos podrías como hablar sobre esa parte del impacto fiscal que tendría estas reformas en el Estado? Sí, bueno, buenos días, Jaime. Desde el grupo de coyuntura, en AFIT, nosotros realizamos un informe semestral en donde utilizamos un modelo computable y realizamos estimaciones de cuáles serían los impactos de estas reformas. En cuanto a la reforma laboral, encontramos que, por ejemplo, a 2024 aumentaría en 0.1% el déficit del Gobierno Nacional Central. ¿Por qué? Como tú lo dices, es más un mecanismo indirecto. Es más porque esta reforma aumenta los costos laborales y puede incidir en el aumento de la informalidad. Es decir, el sistema pensional y el sistema de salud, cuya base de ingresos son los aportes que realizan los trabajadores formales, se va a reducir y esto puede ocasionar un aumento de déficit que va a tener que cubrir el gobierno. Entonces, por ese lado, esos serían los impactos en las cuentas fiscales del gobierno. Bueno, es también muy importante mencionar la importancia que tiene en que ambas reformas estén articuladas, o sea, que se manejen de manera conjunta. ¿Por qué? Porque si la reforma laboral no se articula con la pensional, podríamos, digamos, estar teniendo una reforma pensional que no logre lo que se está buscando, y es que más personas coticen formalmente. Entonces, de ahí la importancia o el llamado, digamos, aquí importante, es que se logre una reforma bien articulada, la laboral con la pensional, de tal manera que puedan funcionar las dos cosas de una manera muy armoniosa. Bueno, el otro tema importante que queríamos hablar era el enfoque que ha tenido esta reforma laboral que se ha presentado. Un enfoque que inicialmente se centra mucho en las condiciones laborales que ya tienen los empleados, que por sí es muy loable, muy bueno, pero que uno quisiera que esta reforma laboral no se fuera a quedar tampoco cortica en mejorar la informalidad tan grande que tenemos en el país. Sobre eso, Daniela, ¿qué cifras tenemos, digamos, o que hemos manejado entre los estudios que hemos hecho dentro del grupo de coyuntura y otros informes sobre, digamos, esa informalidad tan alta que tenemos en el país? ¿Por qué es importante que la reforma laboral trabaje en esos temas? Sí, bueno, el DANE recientemente presentó el informe, el dato específico de informalidad para este primer trimestre del año. Dice que estamos en un 58,2% de informalidad, es decir, no hemos logrado llegar a niveles prepandémicos, la informalidad ha aumentado y pues esta reforma, si bien busca reducir la informalidad, es un impacto de corto plazo, no es algo que se esté buscando en el largo plazo, que sean las propias dinámicas del sistema las que pretendan reducir esta informalidad, sino que es reducir la informalidad en el corto plazo a cualquier costo. Y pues precisamente de los costos, FEDesarrollo recientemente lanzó el dato de cuánto sería el aumento de costos sobre la nómina de las empresas.
sería 18,6%. El Banco de la República también estima que este aumento de costos sería entre 3,2 y 10,7%, y pues que son costos que cubrirían no solo grandes, sino también micronegocios, que el país se compone de 5 millones de micronegocios, que son pues empresas que no podrían cumplir a cabalidad las exigencias de esta reforma. Y pues tener en cuenta que no solo son costos sobre la nómina de las empresas, sino que también costos macroeconómicos. Y desde el grupo de coyuntura estimamos esos costos, estimamos que la sola reforma laboral reduciría el PIB en 0,8%, el desempleo también aumentaría 0,1% en el 2024, y pues son costos que se tienen que tener en cuenta a la hora de tener estos debates a la luz pública. Y pues no solo es un tema como de mirar cómo se redistribuyen las rentas entre empresarios y entre trabajadores, sino tratar como de identificar las ineficiencias que tiene el mercado laboral y buscar que sea el propio mercado el que reduzca esta informalidad de forma sostenida. Y pues reducir esta informalidad permite tanto al sistema pensional como al sistema de salud reducir este déficit fiscal, pues vía aumento de las contribuciones sociales. Correcto. Sí, es muy claro, Daniela, que los impactos que tienen la pensional y la laboral, las laborales son unos impactos más de corto plazo, como ustedes mismos lo dicen en el informe de coyuntura, y las pensionales tienen incluso un impacto benéfico en principio, y luego vendría, si ese impacto fiscal importante en los próximos 10, 15 o 20 años, incluso mucho más que lo que se está debatiendo, y que más adelante, precisamente en otras charlas que vamos a tener, van a profundizar mucho más en la reforma pensional. Bueno, yo quisiera finalmente hablar también sobre el impacto que tendría sobre el mercado de capitales la reforma pensional. Es algo de lo que no se habla tanto porque lo ven más como un impacto en los mercados financieros, pero yo creo que sí tiene un impacto muy importante socialmente, pues, porque es que los fondos de pensiones han sido los grandes fondeadores en largo plazo de este país, y sabemos que el ahorro se convierte en inversión, y es supremamente importante seguir canalizando este ahorro hacia inversión productiva, como los fondos de pensiones lo vienen haciendo también, con diversificación de portafolios, con buenas rentabilidades que incluso han superado el 3,2% en términos reales en los últimos 10 años. Creo yo que es sumamente importante que cualquier reforma que se haga hoy en día, pues digámoslo así, esos actores tan importantes que perderían participación sean, digamos, reemplazados por instituciones que logren también esos objetivos a través de un fondo de ahorro que sea bien administrado, con buen gobierno corporativo. Entonces pienso yo que sobre todo eso no se debe descuidar para que el país siga teniendo un crecimiento sostenible en el largo plazo.